Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos entonces a esta segunda parte sobre el origen de las naciones. Para iniciar entonces recordaremos a Hechos 17, del 24 al 28, que nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, de una misma sangre, ha hecho toda nación de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y las ha prefijado el orden de sus estaciones y las fronteras de sus lugares de residencia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que busquen a Dios, si tal vez palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, somos y nos movemos. En Génesis 10 entonces encontramos la tabla de las naciones, la genealogía de los tres hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. Allí se nos exponen los orígenes y relaciones y pautas de dispersión de estas líneas raciales. Es muy importante que al momento de que leamos las genealogías en la Biblia, muchas veces uno las trata como con menos respeto, como que ignora estas líneas o estas genealogías, pero son muy importantes porque nos van a llevar a entender más la Biblia y nos van a llevar a entender que el propósito de Dios para nuestras vidas como seres humanos. Entonces, bueno, hablando de la genealogía, entraremos como tal a hablar de la genealogía de los descendientes de Noé. Entonces, Noé, como todos sabemos, su descendencia es Jafet, Cam y Sem. Y ahí encontramos entonces en Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesé y Tiras. En Cam encontramos Cus, Misraín, Fut y Canaán. Sem, padre de Lam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Entonces aquí veremos la distribución de los hijos de Noé. Entonces, en la actualidad es costumbre dividir la población del mundo en tres líneas raciales: los caucásicos, esencialmente el hombre blanco, los negroides y los mongoloides. Pero la tabla de naciones también la divide a la raza humana en tres grupos raciales: los jafetitas, que son los caucásicos o indoeuropeos. Estos son Jafet. El siguiente es entonces los camitas, los negroides o mongoloides, este es Cam, y los semitas o hebreos, que es Sem. Entonces, aquí, bueno, acá vemos las líneas raciales y cómo se dice que pudieron entrar. Se habla mucho y pienso que es como lo más seguro de que bueno, eso lo veremos más adelante, los primeros pobladores hayan ingresado por el estrecho de Bering. El estrecho de Bering es este que encontramos aquí. Si lo miramos por este lado, entonces se dice que puede ser por aquí, porque anteriormente esto era lo primero, Asia era primero y África, y luego venía América. Entonces se dice que este es el estrecho de Bering y que por aquí pudieron entrar los primeros pobladores. Entonces Sem, los hebreos o árabes. A pesar de que en la línea de Sem iban a seguir los legisladores, los profetas, los sacerdotes y reyes, acerca de cuya historia trata el resto del Antiguo Testamento, hay menos que decir acerca de esta parte de la genealogía. Joctán, entonces, 13 hijos suyos se establecieron en Arabia. Almodad en Almodad, Selef en Yemen, Sulaf, Salapani de Ptolomeo, Hazarmavet en la actualidad en lo que se llama hoy Hadramaut. Dicla, entonces, su hijo en la ciudad actual de Yemen, Seba en los Sabeos, y Ofir y su genealogía en Arabia, Félix, Jaulán. Cam, los negroides, entonces Cub se estableció, o mongoloides, Cus se estableció en Etiopía, Misraín en Egipto, Fut en Libia, Canaán, Palestina. ¿Cómo se puede proporcionar prueba sustancial para la aseveración de que las razas orientales también descendieron de Cam?
Het es hijo de Canaán y Sini es hermano de Het. Het, hijo de Canaán, es el padre de los eteos o hititas. Él es el padre o hace parte también del imperio hitita. Este imperio desapareció, es posible que huyeran al este. Hitae, Catai, es del lejano oriente. Het, entonces aquí ya se habla de cómo llegaron ellos a ser parte de la pequeña raza china o primitiva. Entonces aquí es donde se habla de que son los occidentales. Aquí se habla de Sini, cómo llegó. Entonces, miren, aquí entonces podemos ver la manera en cómo se estableció cada uno, ¿no? En este mapa. Entonces aquí ya vemos la familia de Jafet. Entonces, Gomer, entonces Askenaz, Rifat y Togarma. Jafet, entonces la familia indoeuropea, 2 ramas, Europa y el norte de India. Entonces aquí es donde se remontaron los griegos, los aristófanes, que hacen referencia a los lapetos. La rama india de esta familia aria también se remonta al mismo nombre. Y en hebreo su nombre, el nombre Jafet significa rubio. Bueno, aquí ya se habla un poco más más centrado en esta parte de, es como un recorderis, lo que decía al inicio, es como un recorderis para ya entrar como tal a las siguientes civilizaciones. Entonces aquí ya hablamos del origen de las naciones, que ya lo hablábamos de quiénes estuvieron en lo que hoy es Europa, África, Asia. Y bueno, aquí ya se habla entonces sobre Cristo el Redentor. En cada uno entonces se encuentra una promesa. Entonces en Hechos 2, la conversión de un eunuco etíope descendiente de Cam. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Hechos 9 encontramos entonces la conversión del apóstol Pablo. Pablo es descendiente de Sem. Y en Hechos 10 encontramos la conversión de Cornelio, que es un centurión romano descendiente de Jafet. Entonces, bueno, viendo todo esto, decimos que, ¿por qué decimos que es un Cristo Redentor? Porque, bueno, si miramos en cada uno de estos profetas, cada una de estas personas que marcaron o que dejaron una huella, se muestra de que hacen parte de una sola generación, por así decirlo, que fue la de Noé, y de ahí vienen sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Claramente nos lo muestra la Biblia. Bueno, y entonces ya para finalizar esta parte, quiero terminar o finalizar con una promesa que encontramos en Hechos 17, del 24 al 28. Dice, de una misma sangre ha hecho toda nación de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, para que busquen a Dios, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y en esta parte me parecía muy bonito porque venimos de una misma sangre, pero el Señor quiere que cada uno de nosotros como seres humanos lo busquemos a Él. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dejado a Dios a un lado y nos hemos aferrado a buscar establecer ciertas cosas en esta tierra, pero no buscar establecer en nuestras vidas el reino de Cristo. Entonces, bueno, pasaremos a la siguiente diapositiva, que son las principales civilizaciones americanas. Entonces allí es donde encontramos a los mayas, a los aztecas y a los incas. Entonces, ya una vez que ya hemos dado como este recorderis, bienvenidos entonces a ver la cultura y civilización de la América prehispánica. Entonces, bueno, la tesis más generalizada es que
admite que hace unos 40.000 años el poblamiento de América se produjo desde Asia, según la historia secular, pero según la Biblia, aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Aquí está lo que hablábamos del estrecho de Bering. Lo que yo decía, si miramos hacia el otro lado, entonces en Asia se dice que ellos ingresaron por acá. Bueno, entonces estos son los lugares en donde se establecieron estas civilizaciones. Entonces, que es lo que hoy se conoce como México, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Nicaragua y bueno, todos estos países. Y ya más adelante, entonces ahora vamos a ver, bueno, entonces los estudiosos distinguen 3 etapas en el estudio de estas grandes culturas indígenas. Entonces la primera es el preclásico formativo, que estuvo entre los 1500 antes de Cristo y los 200 después de Cristo. Es importante que recalquemos y que resaltemos, recordemos que quien marcó la historia fue Cristo, que después de que Cristo murió vino el antes y el después. Entonces, desde aquí es donde se marca la historia. Entonces, el preclásico formativo es equivalente al neolítico del viejo mundo. La siguiente etapa es el clásico, que está entre los 200 y el 900 o 1000 después de Cristo, que se dice que se establecieron tanto en Mesoamérica como en el área andina constituyente en el momento de mayor esplendor artístico y cultural de toda la América precolombina. Allí entonces se establecieron 3 civilizaciones extraordinarias: la civilización teotihuacana en el centro de México, la zapoteca en el valle de Oaxaca y la maya en el sur de México y Guatemala. El siguiente periodo prehispánico es el postclásico, que abarca en realidad los últimos 500 años de la historia precolombina hasta el siglo XV después de Cristo. Allí entonces se establecieron las culturas tolteca, maya tolteca, los aztecas mexica, en el área andina entonces las culturas guarí, chimú o ica, y culminaron en el grandioso imperio inca. Los mayas, los incas y los aztecas construirían los mayores desarrollos culturales de la América prehispánica. Aquí entonces vemos como ejemplos de su arte, de la civilización olmeca, de la teotihuacana, tolteca, maya, civilización mexicana, muy reconocida por el calendario indígena, la civilización chavín, nazca, teotihuanaco y civilización inca. Entonces aquí en la civilización olmeca vemos muchos de sus artes, lo que ellos hicieron. Más que todos ellos como que se centraron en realizar estatuas. La Teotihuacán se centró más en realizar como especies de pirámides para sus rituales. Entonces aquí vemos las distintas especies de pirámides, las distintas pirámides y lo que cada uno conllevaba con sus dioses. La cultura tolteca, entonces, que ya hacen como ciertas estatuas, pero ya con el fin de todo para sus dioses. Los mayas, muy reconocidos también por sus pirámides y asimismo por su idolatría y asimismo también por el calendario maya. También se habla de que ellos fueron los que iniciaron con el juego de la pelota. Entonces aquí se muestra pues como la manera en cómo ellos jugaban y todo esto. Pero ¿por qué pasó esto así? Bueno, la verdad es que cada uno de estas cosas que ellos hacían, sí, son asombrosas. Uno dice, increíble todo lo que esta gente creó. Pero hubo muchos rituales, muchas cosas que esta gente hizo
en honor a dioses, pero que en realidad lo hacían era más invocando demonios. Y en esta parte, si miramos más adelante, cuando ya viene los españoles, entonces el Señor en su misericordia trae personas que traigan el Evangelio a sus vidas, aunque sí uno dice, pues eran católicos, pero en cierta parte el Señor trajo a estas personas con el fin de que conocieran a Dios. Pero entonces, bueno, todo esto que estoy mostrando así es como sus obras de artes. Esta es la reconocida, este es el reconocido calendario maya, la piedra del sol en el Museo Nacional de la Antropología en México. Entonces, bueno, aquí nos empiezan a explicar qué significaba para ellos cada uno de estos dibujos, que cuando ellos miraban entonces que hoy va a llover y cada muñequito simbolizaba algo. La cultura chavín, entonces, todo lo que hicieron es increíble, todas estas obras de artes. La Nazca es muy bonita, ellos crearon, y me gusta mucho esta civilización por estas obras que ellos hicieron en la tierra, se ve muy bonito, y es ver cómo Dios, como esa sabiduría que Dios le dio al hombre. El Tiwanaco se reconoce por este mural muy famoso porque se dice que es la puerta del sol, en honor al dios sol. Esta era una manera en cómo ellos adoraban a este dios. Ellos realizaban así estas estatuas, pero también realizaban ciertos símbolos en honor a sus dioses. La cultura inca era una cultura muy rígida. Se habla de que fue una cultura muy fuerte, pero también me llama mucho la atención sus obras de arte, que es la piedra de los 12 ángulos del Cusco. Es que es maravilloso ver cómo estas personas colocaron estas piedras en una manera como tan geométrica, por así decirlo, y con tanta perfección. Y incluso aquí dice que ellos quisieron plasmar con piedras la garra de un puma. Entonces es muy bonito ver esto, ¿no? Todas estas son obras de esta cultura y la cultura inca y el reconocido Machu Picchu, que eran sus lugares de adoración. Todo esto es Machu Picchu. Bueno, en esta parte se habla sobre la sociedad inca. Entonces estaba el inca como el jefe, el curacá, que era como el soldado, por así decirlo, el aylú, que era quien le servía al emperador o al jefe inca. Este es el reconocido, la manera en cómo ellos registran las cantidades, que es el quipú. Aquí está. Entonces cada nudito representaba una cuenta diferente, entonces esto se mostraba con este fin. Listo, entonces muchas gracias, hasta aquí fue esta parte del video. En la siguiente veremos las civilizaciones norteamericanas y ya nos veremos en la tercera parte. Dios les bendiga.